Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a No Somos Nada, el podcast internacional de Canal 13 con eventuales sobrevuelos sobre la actualidad nacional que tiene una gracia. Ni Paz ni yo somos nada. No somos parientes, no es mi hija, no soy su marido, no somos primos. No somos primos, bueno, lo que usted quiera. Paz, ¿cómo le va? Aquí estoy un poquito preocupada por la realidad de esta semana, Carlos. Sí, tenemos una semana complicadísima. Que antes de comenzar a abordarla, les quiero recordar que las opiniones vertidas en este programa representan únicamente a quienes las emiten, no necesariamente a la línea editorial de Canal 13, porque todos los temas que vamos a tratar esta semana tienen cuestiones de principios, y en eso es necesario decir la opinión de cada uno, y por lo tanto ese récord hoy más que otras semanas es muy válido. Hoy viajamos en Aerolíneas Pardo a nuestra primera escala, que es Lima, Perú. Desde el Stream Room. Desde el Stream Room de Canal 13. Aquí está, atrás lo vamos a mostrar. Este es el Stream Room de Canal 13, donde emitimos todos los programas de conversación del área digital de nuestro canal. Paz. Una abogada internacionalista como tú tiene bien claro aquello de las precedencias de los tratados internacionales sobre las leyes locales. ¿Por qué lo estoy colocando a colación? Porque el expresidente peruano Alberto Fujimori fue liberado en las últimas horas con un perdón, con un indulto, con respecto a lo que le restaba una pena de 25 años por un tema de lesa humanidad. Eso lo vamos a ver después. Para ser bien claros, la masacre de la Cantuta y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en su mandato. Sin embargo, hay un choque entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le pidió al gobierno peruano expresamente no ejecutar ese fallo, y el gobierno peruano, Dina Boluarte, que aduce estar obligado por el fallo del Tribunal Constitucional a cumplirlo. Ordenemos en términos de tratados firmados cuál es la situación y después, como dicen ustedes los abogados, vamos al fondo de la cuestión. Bueno, la regla básica es que uno no puede aducir el derecho nacional para incumplir una obligación internacional. Entonces, la excusa que da el gobierno de Dina Boluarte, que ellos tienen que cumplir el fallo del Tribunal Constitucional, la verdad es que para efectos de su responsabilidad internacional no sirve. Y se va a activar, o ya se está activando, un mecanismo de la OEA, porque el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está inserto en el sistema OEA, para tratar de forzar un cumplimiento de lo que vemos ahora, que en el fondo es un desacato de un fallo del sistema interamericano. Así que en términos estrictamente jurídicos hay un proceso que acaba de iniciarse para hacer efectiva la responsabilidad de Perú por incumplir el sistema interamericano de derechos humanos, que por supuesto, como tú ya habías recordado, ha indultado al presidente. Es importante decir indulto y no amnistía, que viste que las semanas pasadas, como hemos hablado de la amnistía en España, es indulto. Claro, es indulto, porque significa que aquí no es que se borre, lo que se le está permitiendo es, por razones humanitarias, no seguir cumpliendo el presidio en la cárcel, pero el delito está establecido. Sí, ahora yo, antes de meterme en el fondo del asunto, porque yo creo que el fondo del asunto es un poquito más fuerte que el tema legal del Claro, asunto. por supuesto. ¿Qué pasa si el gobierno de Boluarte le dice a la OEA, no, mire, sabe que conmigo no se metan, yo hago lo que quiera, es mi ley local, en función de dos cosas, de lo que eso representa como actitud y de lo que eso representa para grupos en el continente que han comenzado a hablar de que hay que salirse de todo esto y que cada país maneje su propia realidad? Buen punto, Carlos, porque, por ejemplo, un país que recientemente se ha salido del sistema interamericano es Nicaragua, donde hay claramente una dictadura que viola los derechos humanos de manera muy grave, que eso está ampliamente establecido. Perú no tiene, el gobierno peruano, que ha asumido el poder en virtud de una norma constitucional, no tiene un carácter dictatorial. Uh-huh. Entonces, la verdad es que en términos de relaciones públicas del gobierno peruano, esto es bastante negativo. Y el sistema interamericano en general es bien respetado en nuestro continente y es también respetado internacionalmente. Es quizá lo mejor que funciona a nivel continental. Por lo tanto, esto podría ser un precedente bastante serio si es que Perú no ajusta su conducta. Ahora entremos al fondo. Los crímenes por los que fue condenado Alberto Fujimori son crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad en principio y por principio son cometidos por las autoridades del Estado en contra de civiles
usted no puede decir que le violan los derechos humanos porque lo roban, porque eso no es cierto. Cuando a usted lo roban, cometen un delito, no le están violando ningún derecho humano para que usted no cometa ese error. Volviendo a aquello, hay un estándar con respecto al tema de los crímenes de lesa humanidad, y es que no son indultables, no son perdonables y tienen que cumplirse de acuerdo a la sentencia establecida. Y no prescriben. No prescriben. ¿Por qué siento yo que aquí hay un arreglín político detrás entre el fujimorismo, que es la fuerza principal política de Perú, y Dina Boluarte a puertas de Tribunal Constitucional para calmar un poco la situación, pero además le da un golpe muy certero y otra ayuda a grupos que dicen que no hay crímenes de lesa humanidad, que esos crímenes cometidos por agentes del Estado son comunes y corrientes? Bueno, a ver, es una lástima que tengamos que hacer estas aclaraciones de temas muy básicos, pero parece que todavía es muy importante. Todo lo que tú dijiste es muy cierto. Hay una distinción muy clara y nítida entre lo que es un crimen de lesa humanidad, una violación de los derechos humanos y crímenes, simples crímenes y simples delitos que cometemos los que no somos agentes del Estado. Correcto. Entonces, eso está súper claro. También está bastante claro a nivel también de la sociedad peruana lo que esto significó en su momento. Efectivamente, en esa época además Perú combatía a Sendero Luminoso. Sí. Sin embargo, eso no justifica este tipo de crímenes cometidos por el Estado y además donde el proceso judicial estableció la responsabilidad de Alberto Fujimori directamente en planear y en autorizar, digamos, esta es la línea de mando, esas matanzas. Yo, perdón que te salga el tercio muy cortito para seguir escuchándote muy atentamente. Un detalle que es claro, que es fundamental en esto, es que usted como Estado no se puede igualar a quienes violan la ley. No puede. Usted tiene la obligación de estar por encima de eso y eso quiere decir que usted someta todo su accionar de control de seguridad, que es su derecho y es su prerrogativa, a las normas establecidas. Dicho eso, ¿qué le dice uno a la familia de alguno de los profesores de la Cantuta? Le dice, mire, lo condenaron a 25 años, pero lo indultaron, porque en el fondo está bien, se conmuta la pena, se le suspende, se extingue, pero es que la responsabilidad moral sí. Por supuesto, por supuesto. Bueno, por eso es que los indultos y las amnistías tienden a ser muy polémicos. Por mucho que hayan razones humanitarias en este caso, que ese es el fondo. De hecho, este indulto había sido entregado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Le costó la presidencia. Sí, y de ahí hubo una serie de litigación, digamos, diversas instancias de litigación hasta llegar a esta que llega al Tribunal Constitucional. Entonces, también hay que decir eso, que esto no fue entregado por la presidenta Boluarte, sino que por un presidente anterior. Esto puede ser muy polémico además porque la presidenta Boluarte, yo coincido contigo que hay una especie de acuerdo político detrás, porque como también la hay, como estamos haciendo el paralelo con la amnistía española, como también hay un acuerdo político detrás de la amnistía española. La diferencia es que yo creo que en este caso es importante decirlo también, la amnistía borra el delito y la pena, el indulto borra solo la pena. Y en este caso hay una parte sustantiva de la pena que fue cumplida. No estoy justificando, estoy explicando que hay algunos argumentos para el otro lado. No, sí, a ver, yo puedo entender todo eso, pero es que mi pregunta es de filosofía. A ver, yo cuando condeno a un criminal por un asesinato, un homicidio, y le pongo 25 años, yo le digo que establece la ley, y eso está bien. ¿Qué pasa cuando esa pena recae sobre un agente del Estado que con sevicia, con alevosía, mató a alguien o lo desapareció? Porque yo tengo buena memoria. Jorge Rafael Videla, el dictador argentino, se murió preso. Sí. En el hospital de la cárcel, pero preso. Sí, bueno, también hay que considerar lo siguiente. Cuando un país no quiere hacer efectiva la responsabilidad de un jerarca que es responsable de violaciones a los derechos humanos que están establecidas, es cuando, por ejemplo, en teoría, debe operar el sistema internacional. Entonces, yo creo que esto podría tener unas consecuencias más grandes si es que el sistema interamericano no logra forzar a Perú a cumplir con su responsabilidad. Claro que estamos todavía viendo el inicio. La verdad es que si es posible, si esto lo que se intentaba hacer era afirmar a la señora Boluarte en el poder, puede ser que el tiro le salga por la culata. A ver. Y ahí Pedro Sánchez tiene que tomar un apunte. Ya.
Aerolíneas Pardo anuncia la salida de su vuelo primera clase rumbo a Maiquetía, el aeropuerto de Caracas. Desde el aeropuerto de Lima, Jorge Chávez, hacemos el tránsito imaginario, son como 3 horas y media, 4, un poquito más. Hemos aterrizado en Venezuela, que esta semana, y voy a aprovechar el expertise de Paz, ha hecho algo que yo hacía mucho rato no veía. El único antecedente que yo conseguí fresco es cuando Putin decide anexarse Crimea y se la saca a Ucrania. Lo que ha hecho el señor Maduro de un pleito que es viejo. Ese pleito tiene casi la misma edad que el pleito que tiene Caracas con Colombia por el tema del Golfo de Maracaibo y la zona limítrofe, solo que aquí lo trasladaron al sector más débil de la frontera porque con Colombia tiene otro precio. El Esequibo. La reclamación venezolana fue rechazada en cortes internacionales, por lo tanto, volvemos al sistema internacional, esas consecuencias, y Maduro decidió, al estilo Putin, convocar un plebiscito para legalizar su ansia de anexarse, o no es expropiación, pero además, Paz, esa expropiación cubre casi el 70% del territorio guyanés. Yo haría alguna precisión sobre esto, porque hay que explicar un poquito cuál es el background de este tema. Venezuela nunca ha ejercido soberanía sobre este territorio tan amplio que hoy pertenece a Guyana. Si bien estuvo incorporada en algunos mapas, nunca hubo efectiva presencia española y más tarde venezolana en esta zona, que es muy grande. Esta zona fue entregada por la corona española a Países Bajos, que en ese momento era todo parte del Imperio Español. Y si nos remontamos, porque en la corona española por regla dinástica, se fundió con la Casa de Habsburgo, Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Desde ahí para adelante, por un tiempo importante, Países Bajos fue parte del Imperio Español. Y a ellos, a los Países Bajos, las Provincias Unidas, se le entregó lo que hoy es Guyana. En la guerra napoleónica, ahora que está de moda Napoleón, los Países Bajos peleó junto a Francia y perdió. Y ahí pasa Guyana a manos británicas. Y ese es el momento en que hay un laudo arbitral donde se fija la frontera, que es la frontera que existe hasta hoy, y donde Venezuela dice que ese fallo fue injusto. Esto fue hace más de 100 años. Paréntesis, la misma figura que utilizó el señor Ortega para denunciar un tratado que Nicaragua había firmado con Colombia con ocasión del tema de San Andrés. Y la misma figura que tuvimos nosotros con respecto a Argentina, que declara un fallo arbitral insanablemente nulo, y luego de eso tenemos el conflicto del Beagle. Ya. Entonces, ahora, a partir de entonces, Guyana dice que Venezuela aceptó que había perdido su pretensión. Y la verdad es que en estas décadas ha habido varios momentos en que Venezuela ha dejado completamente de lado su interés en este territorio, e incluso firmando documentos al respecto. Chávez mismo le bajó mucho el perfil a esto porque a él le interesaba ser amigo de Guyana y conseguir la lealtad y la amistad de los países del Commonwealth caribeño. Correcto. Entonces, es importante decir que realmente cuando este conflicto se levanta al nivel que estamos viendo, nacionalista y todo, es solamente en los últimos años cuando se descubre petróleo en cantidades muy importantes en la costa de Guyana. Y ahora, sospechosamente, porque yo soy experto en las sospechas, no conspirador, experto en sospechas, hay elecciones en Venezuela. Mira qué curioso que se levante esta bandera nacionalista. Yo ayer tuve la ocasión, mientras tú participabas en Enfoco con nuestra editora Ivana López, yo tuve la ocasión de ir buscando material para leer y para informarme. Y digamos que Guyana a Venezuela hace 10 años le daba lo mismo. Estaba en el radar, pero no así. Ahora, porque era pobre. La pregunta del millón es esta. ¿Y por qué cité a Crimea? Porque lo que Putin hizo, que es lo que hace siempre, es decir, mire, aquí hay unos rusoparlantes y entonces como rusos tienen derecho a pedirle a la madre patria que los ayude, y va invadiendo y va anexando. Yo tengo mucho temor que Maduro repita ese modelo y el 70% de Guyana a las malas se convierte en territorio venezolano. Guyana hoy el año pasado creció su PIB 63%, este año se espera un crecimiento del 38%, es el país que crece más en el mundo.
Y entonces es un productor de petróleo muy sustantivo y además de un petróleo de excelente calidad. Entonces, por un lado está la ganancia obvia de Venezuela, un país que a pesar de tener las reservas de petróleo más importantes del mundo, ha malgastado su riqueza al régimen chavista. Entonces el apetito por una riqueza como la de Guyana es entendible, pero además está el factor electoral que tú mencionas, que el próximo año hay elecciones y que si fueran libres debería ganarlas la oposición. Ahora, hay un factor aquí que entra que va a poner el sistema interamericano en jaque. ¿Qué pasa cuando un país declaradamente se quiere anexar un territorio? ¿A quién le corresponde defensa? Brasil movió parte de tropas hacia la frontera con Venezuela, que entre otras cosas, si yo no estoy mal informado, es mucho más abajo, por lo menos la frontera Brasil-Colombia es mucho más abajo en el mapa, pero como una señal de repudio, entre comillas, que eso también se da, movió parte de tropas, pero mi problema es si esto es un fait accompli, es un hecho cumplido y por lo tanto, ¿quién va a ser el que se va a arriesgar a irle a decir a Maduro, señor Maduro, con el armamento que tiene Venezuela, porque ese es el otro factor, usted no puede hacer esto? Sí, a ver, yo pienso que el movimiento de tropas de Brasil no es tanto una señal de repudio, porque lo que pasa es que el Esequibo es un territorio selvático. La forma de ingresar sería a través de Brasil. Entonces Brasil no quiere que eso suceda. Por eso movilizó las tropas, para hacer más difícil la posible invasión terrestre. 1. 2. Actualmente existe un caso ante la Corte Internacional de Justicia sobre la validez de ese laudo arbitral que Venezuela dice que fue injusto. Y lo más probable es que en unos 3 o 4 años, cuando salga la sentencia definitiva, se confirme la línea que es la frontera hoy. Que es más o menos, entre otras cosas, pues Paz es experta en eso. Uno cuando va ante tribunales internacionales a pedir rectificación de fronteras, tiene que tener una batería sencillamente espectacular, porque si no, no se cambian. Es muy difícil obtener cambios en ese sentido. Eso es muy cierto. Y la situación actual que tenemos es como, y voy a poner el paralelo, como si en el caso Perú-Chile, Perú no hubiera esperado al fallo que lo favoreció. Y en mitad del procedimiento hubiera dicho, todos los barcos que están operando, o una concesión, si es que hubiera habido alguna concesión sobre las aguas que hoy ocupa Chile, se van en 3 meses y yo empiezo a dar las licencias de pesca o lo que sea. Es así de grave lo que está haciendo Venezuela, sin esperar a la sentencia definitiva, aduciendo que ha habido un plebiscito en Venezuela que lo justificaría. Un plebiscito que, por supuesto, no cumple ninguna regla democrática aceptable de una decisión popular, porque además el gobierno miente, porque el gobierno dice, votaron 10 millones de personas de un padrón de 20, y las fuentes independientes dicen que votaron 1.5 millones. 1,5 millones. Exacto. Ahora, hay un detalle ahí, y es de buenas costumbres internacionales. Pues yo no soy abogado, pero uno, en el trabajo que tengo, en el oficio que tengo más que trabajo, va aprendiendo cosas, ¿no? Uno entiende que cuando un país demanda a otro por límites, los límites se consideran casi que congelados a la espera del fallo. Eso le pasó a Colombia con Nicaragua, nos pasó a nosotros con Perú. Pero a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que usted realice un plebiscito para determinar el futuro de algo que no es suyo. Porque entonces aquí lo que estamos es contrastando dos versiones. El señor Maduro dice con su verborrea que el Esequibo es venezolano y hay banderas, tienen toda una cosa de propaganda, porque es propaganda, no es información, para demostrar que el Esequibo es de Venezuela. Pero el problema es que en las cartas o en los mapas eso no es cierto. Es como si, con todo respeto, un gobierno de un país vecino hiciera un referéndum en su territorio con respecto a una de las ciudades del norte nuestro. Eso no tiene presentación ninguna. Bueno, los antecedentes históricos no favorecen en verdad la pretensión venezolana, pero si lo fueran, si nos pusiéramos en el escenario de que Venezuela tuviera la razón, no es posible llegar y tomarse, porque eso es lo que ha pasado, una anexión administrativa, todavía no con tropas, pero administrativamente ya se ha creado un estado, una provincia, con el nombre Guyana Esequiba.
entonces administrativamente ya hubo una anexión y eso es gravísimo. Y no es una anexión pequeña, es una anexión de 2/3 del territorio del vecino. Pero además yo quiero insistir en que el modelo Putin, con el respeto por el señor Putin, pues si no le estoy faltando el respeto, no es aceptable en nuestro continente. Aquí nadie puede llegar por la fuerza de su razón, comillas, subrayo razón, porque no la veo dónde está, a utilizar su poderío bélico, porque lo que está detrás de esto es eso. No es que es un acto administrativo que no tiene respaldo. Venezuela hoy por hoy, en medio de todas sus dificultades, tiene unas fuerzas armadas, y vale la redundancia, mejor armadas del continente y con una capacidad ofensiva que, entre medio de todo este cuento de que Maduro y que la escena política y que el deterioro de la vida venezolana, nosotros hemos dejado de lado. Hoy por hoy Venezuela le puede rivalizar a Brasil en términos de armamento y disposición de fuerzas armadas. Entonces, muchos me temo, Paz, todavía no vamos a cerrar este tema, que esto puede eventualmente convertirse en un conflicto en que alguien mande el mazazo, lo ejecute y nosotros tengamos que decir, Paz y yo desde Santiago de Chile, sí, pues es una realidad, no hay mucho más que hacer. Sí, efectivamente, yo creo que no se puede descartar la hipótesis bélica propiamente tal en nuestro continente, lo cual es terrible, siquiera tener que pensarlo, porque hace muchas décadas que no tenemos guerra en nuestra región. Y a mí personalmente me recuerda cómo comenzó el conflicto de Malvinas, iniciado por una dictadura argentina en decadencia. Y en este momento ya hemos analizado cuáles son las variables que puede manejar Maduro, pero además está el factor geopolítico. Este es un momento propicio, o que parece propicio, para conflictos de menor tamaño, dado que las grandes potencias están involucradas en dos guerras importantes. Entonces, además había que mencionar que los proveedores de armas que han seguido vendiendo y Venezuela ha seguido comprando son Rusia y China. Sobre todo Rusia. Ahora, para ir cerrando esto, porque ya me está llamando el gerente de Pardo Airlines a decirme que estamos demorados en Maiquetía porque tenemos otro destino. A mí lo que me inquieta de todo esto es que es uno de esos momentos en la historia latinoamericana en que los abusos están a la orden del día. Esto es impensable si usted me quiere acompañar, tanto como fue rechazable lo que hizo Leopoldo Fortunato Galtieri con las Georgias del Sur y con las Malvinas después. Es rechazable en todos los tonos porque no obedece a ninguna lógica y porque obedece más a un deseo interno de subsanar una crisis de aquellas. Dicho eso sea de paso, me acaban de comunicar que tenemos un P454XL que nos va a llevar rumbo a Bombay, a la India. Y, bueno, pero yo creo que estoy equivocado, porque estoy usando el nombre antiguo de Bombay, ¿no? ¿Y por qué viene a colación eso? Por un tema que encontró Paz y que a mí me parece entretenido y preocupante, depende de cómo uno lo quiera mirar, con respecto a este deseo que tienen muchos países actuales de ir cambiando su nombre. Algunos, y es un artículo de la BBC, algunos con diversa fortuna, ¿no? Por ejemplo, Turquía, que en inglés se escribe Turkey, decidió cambiar su nombre a Turquille con K, I, Y y E para diferenciarse de Turkey, porque Turkey en inglés es pavo. Pero más allá de eso, ¿por qué hay esta ansia de cambiar los nombres si la cosa ya está? ¿No? De verdad que a mí soy un poquito rígido, ser un poquito viejo, como que no lo entiendo mucho. Sí, bueno, el artículo hace una especie como de crónica de los cambios que en muchos casos, por ejemplo, hay casos de ciudades que cambian de nombre, y ahí está el caso de Bombay, Mumbai, o por ejemplo, hay cambios más suaves, por ejemplo, de Macedonia a Macedonia del Norte, por ejemplo, Calcuta, Kolkata, o Madrás, que se llama Chennai. Cristianía que era Oslo, lo cambiaron a Cristianía y lo volvieron a cambiar. Claro, pero los cambios de nombres de países obviamente son mucho más delicados, más difíciles, más caros, etc. Entonces aquí hay dos que se supone que, bueno, hay uno que se ha completado, aparte del de Turquía, Turquille, que tú mencionas ahora,
y dos posibles. Entonces, el otro que ya se completó, que a lo mejor, Carlos, no sé si tú has ocupado este nombre en tus reportes, que es el cambio de la República Checa a Chequia. Digo República Checa. Que yo todavía no, la verdad. No, es que a mí Chequia... A mí no me... A riesgo de que usted se ría de mí, Checoslovaquia existía. Y por lo tanto en mi cabeza de viejo, un lado es Eslovaquia, que así se llama, y otro lado tiene que ser la República Checa. Claro. Entonces, cuando decir Chequia, no sé. Ahora, ¿qué me produce a mí esto? Muchos de esos cambios, también lo señala el artículo de Marras, son cambios que tienen que ver más con un tema de intentar modificar alguna situación que al país que fuera le es lesiva, no le gusta. Pero en el fondo, no sé, cuesta un montón. De hecho, el artículo detalla, ojo que no es fácil, todo lo que hay que hacer a nivel internacional para poder cambiar el nombre oficial. India, por ejemplo, con el primer ministro, Bharat. India se quiere llamar Bharat, que es el sánscrito de India. Claro. Pero lo curioso de esto es que, por eso le iba a preguntar a Paz, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que hay que hacer o qué es lo que India tiene que hacer para dejar de llamarse India y que le empiece a decir Bharat? Bueno, no, sí, es difícil porque, obviamente hay un procedimiento dentro de Naciones Unidas, pero eso se puede hacer, sí. Lo que pasa es que además hay que cambiar, por ejemplo, el nombre en las monedas. Piensa solo eso, en las monedas, los billetes, en los uniformes. Entonces, es los caro. Mapas. Los mapas, sí, sin duda. Es caro, es engorroso, pero además tiene que tener algún sentido. Por ejemplo, el primer ministro de Chequia dice, no sé a quién se le ocurrió, esta es una idea estúpida. O sea, no tengo nada que agregar. El mismo gobierno chequio piensa que esto es una mala idea. Sonríase, tranquila, no tengo nada que agregar. Entonces, ¿qué va a decir uno? Ahora, en el caso de Bharat, tiene un cierto sentido, pero India es un nombre tan antiguo, de tantos siglos. De hecho, nosotros los americanos, nosotros éramos las Indias, porque ese nombre ya estaba en la conciencia, digamos, de Occidente antes que surgiera América. Bueno, entonces, y el otro cambio, que es un cambio yo creo que es más suave porque también tiene cierto sentido, el cambio oficial de Aotearoa Nueva Zelanda. Sí, ese, de todo lo que leí, ese fue el que me pareció de todos el más justo. Sí, porque ellos llevan mucho tiempo con distintas políticas públicas que ponen en valor la herencia maorí. Entonces, por eso tiene un sentido. No es como... Además que ellos no abjuran de llamarse Nueva Zelanda, sino que complementarían. Al que le gusta usar New Zealand como nombre, lo puede usar. No, seguirían usando los dos. O sea, Aotearoa, New Zealand. Y eso tiene un sentido porque está la historia remota y la historia más reciente. A mí, para ir cerrando, porque ya Pardo y Cronos me llamaron, ¿no? Cronos me dijo, muchacho, hoy usted no se puede pasar, lleva un récord perfecto, llevamos con Paz de 4 programas en el tiempo justo, y nos va quedando un poquito. Pero yo creo que todo espíritu de reforma es bienvenido mientras no sea una moda. Porque las modas perjudican. Fíjate que en el caso de Mumbai, la bolsa de valores de Mumbai es la bolsa de valores de Bombay. ¿Qué cambiaste? Claro, pero y también dentro de esas ideas de los cambios que tienen sentido y los cambios que no, los cambios que perduran y los cambios que no perdurarían, hay que pensar lo siguiente. Esto también se puede utilizar para, como otras cosas, para aceitar aceitar una maquinaria política, una maquinaria nacionalista. Entonces, todo eso no se puede descartar. Hay otros cambios que, en cambio, tienen que ver con un movimiento interno genuino. Sí, Nueva Zelanda. Exacto. Entonces, por eso yo creo que es muy interesante. Esto no nos va a llevar a ninguna gran conclusión, excepto que esto hay que mirarlo con atención porque puede ser parte de uno u otro tipo de medida pública. Bien. Se ha concluido el vuelo de hoy. Le agradecemos a Pardo Airlines su auspicio. Saludamos a nuestro editor, a Nicolás Soto y a todo el equipo que nos acompaña. Doña Paz, la próxima semana, y vamos a hablar en tango, porque este domingo
hay ceremonia de Asunción en Buenos Aires. Bueno, y hoy se está despidiendo Alberto Fernández en la cumbre del Mercosur. Me imagino que mucha gente estará, algunos muy tristes y otros muy alegres. A nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias. No somos nada. Que estén muy bien. Hasta la próxima.